como lo anunciamos, Hernán Núñez nos acompaña. Hernán Núñez, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. A ver, Hernán, leía, por ejemplo, declaraciones de Eduardo Segarra. Confío más en la palabra de Susana Villarán que en la de Garreta o Barata. Hernán Núñez, Susana Villarán debe dar la cara, pero tú también decías ayer, La República lo recogía. Si Susana Villarán señala que no recibió ningún soborno, es cierto. ¿Tú sigues creyendo esto? Es decir, ¿confías en la palabra de Susana Villarán por delante de lo que viene declarando Garreta, Barata y además de las pruebas que parece haber aportado al Ministerio Público? En principio, sí, consideramos el testimonio del señor Barata. Él señala que estos supuestos pagos en la campaña no tienen como consecuencia un beneficio contractual, ¿no es cierto? Entonces coincide con lo que señala Susana Villarán de que no recibió un soborno con el cual se beneficia en el marco del contrato de concesión a la empresa privada. Finalmente esto es algo que debe determinar la Fiscalía, pero si consideramos el íntegro del testimonio del señor Barata, tenemos que considerarlo como un elemento en el marco de la investigación. No podemos decir, yo le creo cuando Barata dice que habló con la exalcaldesa, pero no creo cuando dice que no hay soborno. Sí, yo ¿no creo, es cierto? Hernán, que es completamente factible hacer eso, porque es una lógica. Él tiene que declarar una serie de información, pero lo que no puede plantear es también decir que si se pagó una coima, ese contrato se cae y se les cae las ventas que le hicieron a Brookfield y no van a poder el 20 y tantos % venderlo que todavía tienen en Rutas de Lima. Tiene toda la lógica del mundo creer que para este tipo de cosas se está cuidando de no perjudicar más a su empresa de lo que ya está. Bueno, pero si consideramos otros testimonios en otros casos, no en Perú, ¿no es cierto? Porque el accionar de Odebrecht ha sido a nivel regional, han indicado una serie de coimas, y las ha señalado claramente. Entonces, tendríamos que pensar, ¿no es cierto?, que en este caso sí podríamos dudar de la palabra de Barata. Es que te explico, porque lo saca el propio diario La República. Barata ha enfatizado que al ser donaciones de campaña, el monto otorgado a la campaña de Villarán no fue incluido en el acuerdo con Brasil, Estados Unidos y Suiza, pues en estos países eso no se considera delito. O sea, lo tiene armado. Decir qué fue un aporte y qué fue una coima. Claro, bajo la premisa de yo te doy y tú me das un contrato, pero no sabemos en qué momento venía finalmente. Además, Hernán, seamos honestos, ya te tengo, no quiero ser vulgar, pero ya te tengo de las bolas y te di 3 palos, ¿no?, para financiarte una campaña. En efecto, configura... O sea, pierdes toda dignidad como un funcionario si recibiste un aporte ilegal y no declarado para una falta de ética y un problema de conflicto de intereses. Cualquier aporte... ética. Déjame hacerte una pregunta más, porque el diario El Comercio dice en su editorial el día de ayer, no hace falta un solo centavo turbio en su bolsillo para hablar de deshonestidad en este contexto. ¿Te parece que Susana Villarán, con lo que se sabe, es deshonesta? No corrupta, deshonesta. Si se comprueba que se hicieron estos aportes, es una falta ética. Y un aporte no de las empresas brasileñas en sí mismo, sino cualquier aporte privado en una campaña política, que no inician los aportes privados con las empresas brasileñas, también hay que tenerlo claro. Los aportes privados en las campañas políticas han existido desde hace décadas. Y aquí urge una reforma institucional para que eso finalmente no se dé. Porque es cierto que genera no solamente un choque con la ética, sino un eventual conflicto de intereses. ¿O acaso los grupos empresariales no ponen también dinero en las campañas? Sí. ¿O no lo han puesto? O sea, no es cierto. Sí, las constructoras, las mineras... ¿Pero son declarados o no? No todos. Pero cuando no son declarados, son una falta ética, una falta moral, un chanchullo, una cochinada. Claro, no constituye delito, ¿no es cierto? Lo que hay que restringir en todo caso son los aportes privados a las campañas políticas, porque es evidente que genera un eventual conflicto de intereses. Por eso decía, lo que hay que hacer es, o creo yo que son las 2 líneas de investigación que tiene que determinar Fiscalía, es primero si existieron estos pagos, ¿no es cierto? Y si eso configura alguna figura ilícita. Se está barajando la hipótesis, por ejemplo, de lavado de activos, etcétera, y eso tendrá que determinarlo la pesquisa fiscal. La otra línea de investigación es, independientemente de lo que diga el señor Barata e independientemente de lo que diga la exalcaldesa, si producto de estos pagos, que es lo que cerraría la hipótesis del soborno, se generan beneficios contractuales en el marco de la concesión. Y ahí lo que tiene que evaluar la Fiscalía es los contratos de concesión originales, ¿no es cierto?, iniciales, y luego todas las adendas que se han venido dando. Nadie lo dice, pero actualmente Rutas de Lima viene negociando con la Municipalidad de Lima una modificación al contrato original. Sí, para justamente no cobrar el tema de Puente Piedra, que ustedes lo dejaron. Claro, pero se tenía que realizar una serie de obras obligatorias que no se han cumplido, y se permitió la implementación del peaje de Puente Piedra sin cumplir lo que señalaba el contrato. Ahí se pueden manejar varias posibilidades en la modificatoria de ese contrato, que se incremente más el peaje, que se incrementen más los años de concesión, anular obras, el porcentaje que quedaba para EMAPE que pase para la empresa, en fin, hay un abanico de posibilidades. Lo concreto sería, y lo positivo, que esas posibilidades que está manejando la actual administración las transparente, ¿no es cierto? Porque precisamente lo que está en tela de juicio... Le estás pidiendo justamente
digamos, a la gestión actual lo que no hicieron ustedes cuando fueron gestión de Susana Villarán. No transparentaron cómo se financió en el tema, por ejemplo, de la revocatoria. No transparentaron cuando, por ejemplo, Odebrecht les donó una cantidad de arena habiendo habido criticado ese tema. Entonces, ese resulta ser el tema. Nadie te acusa a ti ni directamente de ser, sino no estamos hablando de corrupción, estamos hablando de deshonestidad moral, ética, al decir, bueno, para unos casos sí es una falta grave, pero cuando se toca a mí, no es tanto. A ver, pero es que una cosa es modificar un contrato de concesión, que es dinero público, y otra cosa es un aporte en la campaña, que es dinero privado. Y lo hemos señalado ya que... Dinero privado de empresas que tenían contratos con el Estado sin haber dicho ni pío. Está bien, pues, pero los regidores no fiscalizan una campaña privada, ¿no es cierto? Los regidores fiscalizan los recursos de la municipalidad, ¿no es cierto? Y el rol que tuvieron los regidores... Pero tú te estás poniendo como un regidor externo, tú no eres Fernán Altuve, tú eras del partido de Bueno, Fernán Altuve era abogado de Odebrecht, ¿no es cierto? Sí, pero él cobró y él lo ha hecho abiertamente. En cambio, ustedes nunca dijeron que habían recibido, no ustedes, Susana Villarán, el equipo de Fuerza Social, que finalmente fue en quien se luchó la revocatoria. Fernanda Altuve, por favor, ha estado en fotos del Congreso de la República y te saca los contratos y te muestra en qué defendió a Odebrecht. Bueno, pero tú estás asumiendo que en efecto hay este pago, ¿no es cierto? Entonces, lo que hay que finalmente determinar es que lo que determine la investigación fiscal. O sea, si creemos en un Estado de Derecho, con confiando en el principio de la presunción de inocencia y el debido proceso... ¿Qué te dice tu sentido común, Hernán? Por favor, no me hables con el tema de la presunción. ¿Qué te dice tu sentido común? ¿Se entregó o no esa plata? Tú conoces, por favor, lo que ha pasado con el tema de Ollantumala, lo que ha pasado en el Brasil, lo que sabemos de Graña Montera. ¿Qué te dice tu sentido común? Y no me juegues con eso que yo venía criticando, que todos cuando la verdad los aprieta dicen, bueno, que finalmente la justicia decida. Pero es que la justicia es la que debe decidir los grados de culpabilidad. Porque los grados de culpabilidad, ¿qué te dice tu sentido común y qué te dice? ¿Tú volverías a estar en una campaña política con Susana Villarán? Bueno, Susana Villarán ha renunciado a Fuerza Social desde 2014. Yo la considero a Susana Villarán mi amiga y confío en su palabra. Finalmente, en efecto, está en entredicho la palabra de ella y colisiona con lo que señala Barata. La Fiscalía maneja una hipótesis de que, en efecto, sí tuviera un grado de comunicación. Tiene que dilucidarse ese tema, ¿no es cierto? Pero yo creo que flaco favor le hace a las investigaciones, no solamente de Susana Villarán, de la señora Fujimori, el señor García, en fin, se está hablando también incluso de aportes a la campaña del hoy presidente de la República. Todo eso debe manejarse en las instancias fiscales, porque si no ocurre lo que está pasando con la Comisión Lavallato, se politizan los temas, ¿no es cierto?, y las opiniones van en función de quién tiene mayoría parlamentaria o un poder político para finalmente ejercer una... No, eso es lo que a ti te parece, Hernán. Yo estoy hablando del sentido común. Tú puedes ser fujimorista, antifujimorista, pero a ti finalmente las pruebas te empiezan a decir algo. Entonces, si tú te paras de una manera objetiva y no piensas estos son mis amigos y estos mis enemigos, tú empiezas a decir, caramba, la corrupción parece que abarcó a todo el mundo y yo hice aquel papel de tonto defendiendo, como bien dijo Marisa Glave, que ella se rajó para una campaña cuando por otro lado, con tal de ganarle a ese enemigo, hacían un pacto con el diablo. A ver, yo creo que hay que separar las cosas en el sentido de la causa que se defendía, que es una cosa ajena al financiamiento. Correcto. ¿No es cierto? Porque finalmente ni la causa más noble tiene que justificar un aporte privado en campaña. Ok. ¿No? Entonces, separemos, digamos, la causa de del no a la revocatoria de los aportes de campaña. Perfecto. En el marco de los aportes de campaña, quienes éramos regidores y no teníamos ni injerencia en el diseño de la campaña, ni injerencia en el manejo económico de la misma, sino que asumíamos un rol de vocería política o de articulación social y vecinal, solicitamos las informaciones dentro de la bancada de regidores, porque evidentemente también había una preocupación. Ahora, es claro también señalar que no es que la campaña por el no inició pues con una serie de paneles, ¿no es cierto? Estos comenzaron a aparecer posteriormente y coincidía con la cantidad, digamos, de sectores que se iban adhiriendo a la campaña por el no. Recordemos el contexto de la revocatoria. Un contexto bastante polarizado donde distintos actores sociales, políticos, toman una determinada decisión. ¿Me voy por el sí o me voy por el no? El compromiso fue que una vez concluida la campaña se iba a presentar, a pesar de que no está normada en las reglas electorales, una rendición de cuentas al pacto ético electoral del Jurado Nacional de Elecciones. Eso se cumplió. Se presentó por un millón. Era flojito, ¿no? Porque finalmente, claro, el mismo Fuerza Popular siempre dice que ellos entregaron todo su tema. Sabemos que es flojito, como la manera que fiscaliza el Jurado Nacional de Elecciones, el pacto ético electoral. Pero digamos, a ti te bastó a ver que te hayan dicho que se había entregado esa información. A mí sí, en el sentido siguiente. Okay, y cuando después aparecen varios medios que, claro, uno podrá decir, bueno, no, pero Aldo Mariate y que seguramente odia a Susana Villarán, pero con argumentos y con pruebas decía, ¿cómo se financió? ¿Dónde está ese tema? Anel, por favor, explícanos. Aquí no cuadran las cifras. ¿Tú ahí qué pensabas? Bueno, que ahí estaba el elemento de la presentación de rendición de cuentas y es un elemento dentro de la investigación. Yo creo que lo que debe hacer la Fiscalía es considerar
esa rendición de cuentas y cotejarla finalmente con los supuestos aportes que han declarado estas dos personas. Y ahí la entidad electoral incluso puede hacer una valoración de cuánto se gastó en campaña. Hay en todo caso, o debiera también solicitarse a los medios de comunicación cuánto se pagó por spots. Buen punto, ¿no es cierto? buen punto, porque o sea, hay una información muy interesante que dice, el pago fue hecho a través del sector de operaciones estructuradas al señor Garreta y tengo la impresión, declaraciones de Barata, que parte de esos recursos fueron pagados en Lima, algún canal de televisión o algún medio de comunicación o al propio José Miguel Morales dice, pero es José Miguel Castro, repuso Barata. Es un buen punto también. Todos los medios de comunicación tendrían que decir finalmente qué plata recibieron y de quién la recibieron para justamente la campaña de la revocatoria. Por supuesto. Entonces, esos son elementos que deben ser considerados por el Ministerio Público. O sea, yo creo que lo que debe primar es que finalmente todos los elementos que maneje Fiscalía sean cotejados con las versiones que han dado todos los involucrados, ¿no es cierto? Y que, en efecto, yo creo que deben salir a explicar. O sea, ¿tú vas a dejar de creer en Susana Villarán cuando hay una sentencia del Poder Judicial? Yo creo que es lo que corresponde. ¿Tú crees en verdad que sí, eso es lo que corresponde? Sí. ¿Y tú por qué tienes una tan mala connotación de Keiko Fujimori si ella nunca la ha sentenciado a nadie? Pero ¿quién ha dicho que eso significa que no se debe respetar el debido proceso en la investigación de Keiko Fujimori? No, perdóname. Si yo te pregunto, ¿tú crees que Keiko Fujimori es honesta? Yo creo que no por la gente que lo rodea. Ah, bueno. Y además porque conozco a Susana, yo no conozco a Keiko. Bueno. Entonces yo puedo hablar con la gente que conozco. Gabriel Prado, es que ¿no te parece un poco injusto que para un lado dices que diga la justicia y para otro lado yo sí sé, yo no la conozco y es deshonesta? Pero yo no digo que la justicia no determine su grado de responsabilidad. No es el grado de dificultad. Es tú por qué tener una connotación de una persona y en el otro caso de una persona, porque es tu amiga, decir, bueno, la justicia me dirá. No, tú me has preguntado si yo confío en Susana Villarán. Yo te he dicho que la conozco, ¿no es cierto? Yo no conozco a la señora Fujimori. A mí me parece, por los vínculos con la gente que se rodea. Te bonito la pregunta, ¿tú crees que es honesta la señora Fujimori? Reitero, por la gente con la que se rodea, repito, no. Tú no. ¿Y tú crees que Susana Villarán es honesta? Yo confío en la palabra de Susana Villarán. Ahora, eso no significa que sea la justicia y sea las investigaciones fiscales. Pero ¿y los hechos? ¿Qué necesitas para finalmente empezar a dudar de la palabra de Susana Villarán? Solamente la sentencia de un juez. Pero los hechos están en el marco de una investigación. Sí, pero y parte de los hechos es lo que señala también el propio Barata. Y, por ejemplo, ¿no te genera una duda de esta fe que tú le tienes a Susana Villarán lo que ha declarado Gabriel Prado y José Miguel Castro? Por eso, la duda se resuelve cuando el Ministerio Público finalmente determina el grado de responsabilidad. Eso no quita que el señor Prado y el señor Castro también sean investigados, que además son quienes han dado versiones encontradas. Exactamente. ¿No es cierto? Porque uno dice, yo firmé un papel que no conocía, que es una versión realmente y por ellos fantástica. También, digamos, pones tú, no mando el fuego, porque es una frase no media qué sé yo, eficaz o qué sé yo, pero por José Miguel Castro y Gabriel Prado, ¿cuál es la sensación? Tú dices que por Susana Villarán le tienes una confianza, la conoces. Respecto de ellos dos, ¿cuál es un poco la sensación que te deja? Mi sensación es que no están siendo transparentes con la información, porque en las versiones que ellos han dado sobre esta cuenta de Andorra hay dos posiciones claramente contrapuestas. ¿No es cierto? Uno dice que pidió al otro que lo acompañe, mientras que el otro dice que fue a pedido del primero esta reunión. Entonces, sí, es claramente correcto. Una declaración que se contrapone. Déjame hacer una breve pausa para volver nuevamente con el tema de José Miguel Castro. Hacemos una breve pausa y regresamos. Sí, ese tema de los recibos me he quedado yo con la duda, porque también hay una declaración hoy de Xiomil Lerner, ¿no? Dice, ¿cuánto dinero aportó usted a la campaña por el no a la revocatoria? 26 primero, 38.000, 14.000 después una subasta, y en los últimos días de la campaña aporté 260.000 soles para la publicidad en Canal 4 América Televisión. Como dices tú, yo creo que todos los medios de comunicación deberían ayudar finalmente a la justicia a transparentar el tema y decir quiénes les pagaron cuánto por la publicidad que sacaron durante la campaña del no. Te hablaba de José Miguel Castro y este tema, ¿no? De por qué llegar hasta que la justicia imponga algo cuando finalmente hace miau, tiene cola, parece gato, no es gato. Cuando a José Miguel Castro le sacaban una serie de informaciones respecto a sus manejos en la caja municipal. Y Susana Villarán decía, la náusea que me producen quienes quieren manchar la honra de personas honestas como José Miguel Castro. Hoy, Marcos Cifuentes en su columna del diario El Comercio también dice que, claro, José Miguel Castro y Gabriel Prado son personas que habían llegado al entorno íntimo de Susana Villarán porque los padres de ellos dos son íntimos amigos de Susana Villarán. ¿Es así un poco como funciona el tema? Si son mis amigos, yo los defiendo hasta el final, ¿o es un tema que las pruebas finalmente y el sentido común lo hace uno actuar políticamente? No, yo creo que en el caso del señor Prado y el señor Castro hay una situación sumamente extraña que no ha sido del todo explicada y que más bien las versiones son contradictorias, ¿no es cierto? Y esa cuenta de Andorra es sumamente rara. Es una cuenta que sale después, que en todo caso se establece después del proceso de revocatoria, o sea que si hubiera sido
incluso siguiendo esta línea argumental de los testimonios que se han dado, de que era dinero para la campaña por el no, no tiene sentido porque es una cuenta que se forma después, ¿no es cierto? Es una cuenta que no tiene ningún depósito. Cuando se le solicita al señor Prado y al señor Castro que expliquen el origen de la cuenta, entran en contradicciones. Entran en contradicciones, uno dice que firmó papeles en una reunión con gente que no conocía. Pero tú sí crees que es muy factible que José Miguel Castro sí haya tenido relación con Odebrecht. Perdón, Gabriel Prado y José Miguel Castro se reunieron en un hotel, ni siquiera en un café de un hotel, en el cuarto de un hotel, a hablar, se supone, temas vinculados a conseguirle una chamba a Gabriel Prado. Bueno, ellos mismos han reconocido que han tenido un nivel de conversación con Odebrecht, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que se debe aclarar también. Y efectivamente cierne dudas sobre su participación con esta empresa. Es decir, ¿por qué el gerente municipal va y le pide trabajo en la línea que ellos mismos han reconocido, independientemente de la contradicción, a un exfuncionario a una empresa privada, que además tenía una concesión con la municipalidad? Eso sí es un asunto sumamente raro, que se da, es bueno también señalarlo, después del proceso revocatorio, ¿no es cierto? Y se abre una cuenta que nunca recibe un depósito, pero en la declaración al menos te que cuento se maneja... por qué, porque lo saca también el diario La República, porque hay justamente una contradicción, son 3 millones de Odebrecht, 1 millón más de OAS durante la revocatoria, que finalmente parece que solamente se gastaron 3, queda 1 millón que no sabemos dónde está, quizá por ahí estén las respuestas a lo que tú planteas, y además hay una planilla del Departamento de Operaciones Estructuradas que reportan pagos por $711.868 durante el año 2014, lo que para el Ministerio Público son aportes para la campaña de reelección. Y cuando Susana Villarán incumplió su palabra, ¿tampoco te llamó la atención? ¿Tampoco te decepcionó? Bueno, cuando Susana Villarán decide postular, ahí se hizo una evaluación política desde los sectores que estábamos respaldando su gestión, de que no había una figura de recambio, ¿no es cierto? O sea, una cosa es la decisión personal que ella había tomado de no postular y una cosa es la decisión política que toma finalmente el conglomerado que estaba respaldado en su gestión. Y le dijo, no hay otra figura de recambio. Y se acordó... Las figuras de recambio no caen del cielo, no, uno las construye. De acuerdo, no se había construido en todo caso, ¿no es cierto? Y en 4 años de gestión tampoco se construyen figuras de recambio. Ese $1.700.000 que no sabemos bien en qué gastó, ¿no te parece factible que pueda haber sido justamente manejado por el tema de Andorra? ¿Tú pones la misma fe en José Miguel Castro y en Gabriel Prado que Susana Villarán? Ellos han caído en una contradicción, su versión... Bueno, Susana Villarán ha caído en varias también. Pero, digamos, la versión esta es bien increíble de que uno firma papeles en una reunión con gente que no conoce. Con esta última, ¿no te sigue decepcionando que ya pueda llegar a no creerle el hecho de que Susana Villarán, tú lo has dicho y no te ha hecho caso? Hasta ahora no le responde a ningún medio y solamente lo hace a través del Facebook, ya sabes, al mejor estilo de quién. De quien ustedes siempre dicen que es deshonesta, que por aquí, que por allá, pero todas esas cosas te llaman a ver que, desgraciadamente, Susana Villarán y su propuesta política se convirtió en todo lo que ustedes criticaban antaño. ¿Es así? Yo creo que, y lo reitero, ella debe salir a explicar. No es insuficiente, dada la magnitud de la acusación, contestar solo por redes sociales. Yo, si bien confío en la palabra de Susana Villarán, eso no quita que si se demuestra un hecho delictivo no vaya a exigir que se aplique la penalidad que tenga que cumplirse. O sea, yo creo que es importante señalar y, en todo caso, diferenciar quiénes exigimos una investigación exhaustiva para todos los involucrados en el caso Lavallato y quiénes si usan una discrecionalidad para decir, aquí sí hubo robo, pero en el otro caso las versiones que sean no deben ser consideradas en su totalidad. Y quienes usan el poder político incluso para poner trabas a la Fiscalía. Entonces, creo que... Es nuevamente la polarización de siempre, que le escucho a Verónica Mendoza, Marisa Aguilar, deja que los otros solucionen sus temas. Finalmente, el tema es que mucha gente que apoyó una izquierda moderna, al final quedó decepcionada, y no porque hayan estado metidos en el tema de los 3 millones, sino porque al final lo que se confirma es que eran más de lo mismo, viejo. Bueno, pero eso no se ha confirmado todavía. Ah, bueno. O sea, eso es parte de finalmente las conclusiones que tienen que hacer. Gracias. Se ciega. Pausa y venimos. Bien, estamos ahora con Eduardo Sánchez, ex regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima de Somos, Perú, para buscar un poquito también por ahí esos vacíos, ¿no? Tan convenientes que les puede dar en la memoria de algunos vinculados a Susana Villarán. Eduardo Sánchez, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Gracias, Cristian, por la invitación. Y sí, bueno, acabo de escuchar un poco las declaraciones de mi amigo Hernán. Como te comentaba un poco, me extraña, o sea, y me preocupa, ahora tiene memoria selectiva, ¿no? ¿Por qué? Yo he pasado a tu producción copia de las actas de las sesiones de consejo, cuando nosotros pedíamos y exigíamos lo que ellos siempre pregonaban que tenía que haber en una gestión, y que ahora lo escucho también hablar sobre la gestión actual, que la falta de transparencia, pero ellos se olvidan cómo manejaban el consejo en ese momento.
la total falta de transparencia y o sea, todo pedido que nosotros hacíamos de información era pedido que se bloqueaba, hasta de las formas más burdas. El hecho que nos pedían que teníamos que presentar los pedidos por escrito con 48 horas para que pueda ser atendido, pueda ser agendado en la sesión de consejo, y ni siquiera así lo agendaban. Entonces ahora veo que el señor, mi amigo Hernán, ya se olvidó de todo eso. ¿Te parece razonable todo lo que ha planteado Valdemir Garreta y Jorge Barata, toda la información que se va conociendo? Completamente. ¿Por qué? Lo que pasa es que en ese momento, tanto el Consejo, los regidores que estábamos, los pocos regidores que éramos realmente de oposición, contados con la mano, veíamos todos los procesos irregulares que pasaban. Tú acabas de mencionar un hecho importante, que era lo de la caja municipal, y la intervención que tuvo el señor Castro. Correcto. En ese tema. Y era defensa cerrada. ¿Y te acuerdas el tema del préstamo, sí, de la señora Susana? Y ahí él salió a defender y decir que era un tema más, podía considerarse como un tema ético. Y si te das cuenta, es lo mismo, es el mismo conflicto de intereses, ¿no?, que los ha perseguido durante toda su gestión. O sea, me presto plata de la misma municipalidad a través de la caja, plata que nos pertenece a todos nosotros como vecinos. Correcto. Y después creo que le dio algo de 4 millones a su ex jefe, el señor Muñoz, que después finalmente ese tema no se aclaró. Hubo también un tema de un carro de lujo y además, digamos, habría que investigar también, no sé si es que hay signos de enriquecimiento en personas que estaban manejando la caja municipal. Nunca nos dieron la información en qué quedó, por decirte, la compra de un complejo turístico con plata de la caja municipal, donde invirtieron millones de soles y que nunca tuvo la rentabilidad que se esperaba. Y eso lo hizo el señor Castro. Igual como lo de los patrulleros. ¿Te acuerdas los patrulleros de Serenazgo que los pusieron unas circulinas y que fueron alquiladas y supuestamente había todo un tema ahí incierto de cómo había sido el proceso de selección? Pero ¿cuál era un tema? Si ellos habían pregonado la transparencia, ¿por qué cuando ustedes la pedían, digamos, se negaban? O sea, había el típico tema político, no, tú no lo estás pidiendo por querer hacer un tema de trabajo, de hacer bien tu trabajo, sino por un tema político, porque eso es un poquito lo que a mí me da la sensación que nos tiene en el país tan perdidos, ¿no? Porque es un tema de el anti, tú eres mi enemigo, tú no me estás pidiendo nada de la transparencia, me quieres hacer daño político. Lo que dice Susana Villarán cuando salieron informaciones del señor Castro, me da la náusea, las personas que quieren manchar, en vez de decir, un momentito, vamos a investigar seriamente lo que se plantea y tomaremos uno, pero no, era todo nuestros enemigos, que por aquí, que por allá. ¿Había esa sensación? Si tú no tienes nada detrás, tú sales al frente y das tu declaración como la debió de haber dado desde un principio. Era muy valiente cuando estaba sentada en la silla como alcalde de la ciudad, y para negar, para ningunear, para poner hasta gestos. Yo acá tengo todas mis actas de mis sesiones y las sesiones grabadas. Y digamos, y si a grosso modo, ¿qué es lo que más veríamos? ¿Qué es lo que se notaría? Lo que ahora pregonan que supuestamente no tienen, que era el tema de la transparencia. Porque acá tú puedes ver, y no solamente quien habla, el regidor Villanueva, el regidor Villena, el señor, varios regidores. Altuve. Okay. Claro. O sea, todos pedíamos... Pero ese es el argumento, que cuando yo le digo Fernán Altuve, él me salta, no, pero también, entonces es un tema de... O sea, el regidor Salinas, ya, o sea, que yo, de verdad, venían y a veces con todo el desparpajo. Él pedía una información y se la negaban, y se la negaban, y él tenía que pedirla por acceso a la información. Correcto. ¿Cuál fue la información que se da? Porque claro, lo que plantean ahora es que, bueno, si nos dieron 3, 4 millones, o creo que es incluso más, casi 5 millones de dólares, no fue un tema de coima, sino fue un aporte de campaña. ¿Cuál fue un poco la información que se manejó durante esos cambios en el contrato? Porque, por ejemplo, aquí yo he tenido a Pablo Secada, en el cual yo confío, desde su punto de vista económico, y él me dice que él aprobó finalmente esos cambios de contratos que le parecían económicamente sostenibles. ¿Hubo esa transparencia? ¿Cómo tú evalúas esos contratos, esos cambios en línea amarilla y esa ruta nueva de Lima con Odebrecht? El tema de los contratos siempre tuvieron cuestionamientos, o sea, de todo tipo y de todo calibre.
pero lo que traía más consternamientos también era, o sea, encima, o sea, el tema de cómo administrabas los recursos de la municipalidad y lo que te generaban estos contratos, que después terminaban siendo distribuidos en consultorías de consultorías, en el manejo de la publicidad municipal, que, o sea, ni siquiera terminaba claro en qué iban esos fondos. Entonces, cuando uno preguntaba, ¿por qué repartes publicidad? Por decirte, con el tema del corredor azul, nadie sabía dónde eran los paraderos y te pasaban un presupuesto de 5 millones en publicidad de folletería. 5 millones. Y tú decías, ¿dónde está? Si nunca vi ni siquiera una hojita que me diga dónde tenía que tomar el paradero. ¿Y alguna vez vieron, digamos, algún acercamiento especial más allá de los contratos que se firmaron con gente de Odebrecht, de OAS o algo así? Porque entiendo que tú estás hasta la revocatoria, porque finalmente se queda Susana Villarán, pero un grupo de regidores sale. Tú estabas entre los que salió. Yo estuve más bien en los que ingresamos. Ah, de los que ingresaron. Claro, nosotros veíamos ya el final y empezaban los cuestionamientos mucho más graves. Correcto. Y era... Por eso te digo, sesión tras sesión... Pregunta entonces, más lógica, ¿se dieron algunas adendas que mejoraron la situación de tanto OAS como Odebrecht tras haber firmado los contratos antes de la revocatoria? Exacto. ¿Se dieron? Sí. Y la municipalidad en adendas que firma pierde como 160 millones en el proceso del tema de los peajes. O sea, el mismo regidor Altuve en su momento también lo manifestó. O sea, todo esto se sabía. Todos los regidores en ese momento sospechaban. Alguna vez a mí me preguntan sobre la honestidad de la señora Villarán. Y mi respuesta era que para mí no parecía tan honesta. Porque finalmente no demostraba su honestidad. Exacto. O sea, me apena mucho, porque es una señora, un ser humano como cualquiera, pero que esté involucrada en estos temas. Ok, pero solamente quiero hacer una salvedad acá, porque quizás como plantea el diario El Comercio, ¿no? No hace falta un solo centavo turbio en su bolsillo para hablar de una posible o una deshonestidad en este contexto. Lo que tú me estás planteando es que, digamos, podría no ser corrupta en el sentido de haber cometido un delito de corrupción, haber recibido la plata para vivir mejor, pero obviamente es una deshonestidad todo lo que estamos conociendo hoy por hoy. Así muchos quieran decir, eso se tiene que comprobar, lo que dijo Garreta, Barat, etcétera, etcétera. A ver, si tú recibiste plata en un proceso de revocatoria para financiar una campaña, como por eso digo, me extraña ahora escucharlo hablar de ese tipo de lógica, porque era una campaña privada. ¿Privada? ¿Cuántos de esas personas que después apoyaron el no fueron o tenían consultorías o eran pagados por algún tipo de evento o actividad por la municipalidad? Te asombrarías. Te asombrarías. ¿Y qué pudieron, perdón? ¿A nombres de quiénes? ¿Quiénes, por ejemplo? ¿Qué personas? ¿A qué se refiere? No, o sea, a ver, por decirte, muchos de los artistas que después salió el tema que pues, tenían contratos en las actuaciones. Y después sacaban, por ejemplo, una celebración y los contrataban para que canten o qué sé yo. Exacto, pero bueno, por eso te digo, era buscar la forma de cómo blanquear, por así decirlo, un tema que era el apoyo rentado, pues. Porque, o sea, era a todas vistas que algunos apoyos eran rentados. A José Miguel Castro nunca lo convocan o no lo permitía simplemente la alcaldesa. Tengo N pedidos de convocatoria para que se presente a la sesión de consejo y de explicaciones y nada. Y cuando se presenta, simplemente da su declaración y dice, no voy a recibir preguntas. Ah, así como hace Susana Villarán ahora frente a la prensa. Tal igual. Un placer, caballero. Muchísimas gracias. ¿Seguiremos en contacto y esto me lo va a dejar o no? Sí, te mando toda una copia y ahí tienes como para que te deleites un montón. Y más allá, antes de finalizar quizás, es que al margen de todo lo que está pasando en nuestro país necesita una reestructura nacional política. Correcto, totalmente de acuerdo. Gracias, Eduardo. Con esto termino. Dudas existenciales, Marcos y Fuentes. Tampoco sabía nada de su otro ahijado, Gabriel Prado, el de la cuenta en Andorra. Tanto Prado como Castro son hijos de dos dirigentes de izquierda amiguísimos de años de Villarán. Realmente en el 2013 alguien podía no saber que Fabre representaba los intereses de constructoras brasileñas, como diría Andrés Cederi. No que no. Pausa y venimos.